Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Como todos los días, estamos reflexionando sobre la palabra de Dios desde el Nuevo Testamento. Tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos juntos reflexionando el capítulo 14 y hoy queremos mirar y subrayar los versículos del 8 hasta el 18, la curación de un paralítico. Esta curación que se da en un cojo que es sanado en Listra. Comienza el Evangelio aquí de Hechos de los Apóstoles, esta buena noticia. Había en Listra un hombre que tenía las piernas paralizadas. Como era tullido de nacimiento, nunca había podido caminar. Y sentado escuchaba hablar a Pablo. Mirándolo fijamente, vio que tenía la fe necesaria para ser curado y le dijo en voz alta: levántate y permanece erguido sobre tus pies. Él se levantó de un salto y comenzó a caminar. Al ver lo que Pablo acababa de hacer, la multitud comenzó a gritar en dialecto licaonio: los dioses han descendido hasta nosotros en forma humana. Y daban a Bernabé el nombre de Júpiter y a Pablo el de Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. El sacerdote del templo de Júpiter, que estaba a la entrada de la ciudad, trajo al atrio unos toros adornados de guirnaldas y junto con la multitud se disponía a sacrificarlos. Cuando los apóstoles Pablo y Bernabé se enteraron de esto, rasgaron sus vestiduras y se precipitaron en medio de la muchedumbre, gritando: amigos, ¿qué están haciendo? Nosotros somos seres humanos como ustedes y hemos venido a anunciarles que deben abandonar esos ídolos para convertirse al Dios viviente que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En los tiempos pasados, Él permitió que las naciones siguieran sus propios caminos. Sin embargo, nunca dejó de dar testimonio de sí, prodigando sus beneficios, enviando desde el cielo lluvias y estaciones fecundas, dándole alimento y llenando de alegría los corazones. Pero a pesar de todo lo que dijeron, les costó mucho impedir que la multitud les ofreciera un sacrificio. Queridos amigos, esta es la narración que nos dice sobre la curación de un paralítico en Listra. Hay muchos elementos interesantes como nos presenta hoy la palabra del Señor. En primer lugar, aquí se presenta a Pablo y a Bernabé predicando el Evangelio.
Peama hoy ñañe pues no van a yepa ñañe mongue también peama hoy te coten ya esa mía yepa. ¿Qué significa también para nosotros? ¿Qué significa para cada uno de nosotros el predicar el evangelio? Predicar realizando obras milagrosas. La predicación siempre está en función de realizar una obra milagrosa, una obra maravillosa. Porque enseguida ñandeña mañana, ñandusema, ñicuasema en la milagro, ñandeña en dos ñandemo pues a clima hoy, ¿verdad? El milagro. Pero en realidad no pensemos que el milagro es simplemente una cuestión de enfermedad que puede ser curada, de una situación, ¿verdad?, física que nosotros podemos volver a tener esa sanación física, sino que sobre todo los milagros se refieren a relaciones directamente, primero con Dios. El milagro de una conversión, por ejemplo, mira el verdadero milagro, ese milagro de volver hacia Dios, de entender el sentido de la propia vida, darle entonces a la vida lo que le corresponde, es decir, ¿para qué Dios nos ha llamado en este mundo? Maraveñan de Yara llevañan de Moico mundo a peari. Va el añan de Yara Yerureañan de qué es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros, qué es lo que Dios nos está de cierta manera indicando como camino. Va era peñan de la Yapona, va ishañan de Yapona. Estos son elementos fundamentales, lleva básicos, porque con anes iñan de indica tuila yaguata. Porque las bases, los fundamentos son esenciales y fundamentales en la vida de cualquier persona. No hace falta mirar del cristianismo. Ciertamente que los fundamentos y valores cristianos nos ayudan porque es un camino pedagógico que el Señor nos está mostrando dentro de una comunidad. Vaya pañandilla ya pobana, ¿verdad? Pero siempre está en función de nuestra humanidad. Está en función de la persona, está en función de nosotros para que podamos ser felices. Porque para ser felices verdaderamente el Señor nos ha enviado a este mundo. Y es eso lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces ya esa a poner aña mañana allá evanamba esa para bueno guatata lleva collande yara yerureañande. Ese es el verdadero milagro. El milagro de escuchar lo que Dios quiere de nosotros y de encaminar nuestra vida de acuerdo a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios, como todos los días que viene a nuestro encuentro, lleva peñan de Yara, vaya cañan de peñandera peñan de gatos amuelles, ya po pe tape ponaja pete coe ponave. Hoy, en este día, escuchamos de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Estamos en el capítulo 3 del 1 al 13. Querido hijo, el que aspira a presidir la comunidad desea ejercer una noble función. Por eso, el que preside debe ser un hombre irreprochable, que se haya casado una sola vez, sobrio, equilibrado, ordenado, hospitalario, apto para la enseñanza, que no sea afecto a la bebida ni pendenciero, sino indulgente, enemigo de las querellas y desinteresado, que sepa gobernar su propia casa, mantener a sus hijos en la obediencia con toda dignidad. Porque si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Apello continúa. Y pon ahí tereya lleva San Pablo, e ina Timoteo, ¿cómo? Hay que aspirar, dice, hay que aspirar a ponerse al frente de la comunidad, porque todos nosotros, de una o de otra manera, queridos hermanos, necesitamos saber cómo manejar un grupo. Todos tenemos que ser líderes,
porque pendero gapuve de la tuaina, de la sirina o lo que sea. Entonces, eres cualidad. Entonces, es importante, dice, aspirar a estos puestos, entre comillas, de liderazgo, de tener una buena autoridad. Y después te da algunas de estas características para la yeyeureana. Dice, uno tiene que ser sobrio, equilibrado, ordenado, hospitalario, apto para la enseñanza, que no sea afecto a la bebida, y no sea pendenciero, tiene que ser indulgente, tiene que ser enemigo de las querellas y desinteresado. Pecha lleva, vaya va peñan de yara, iñan de ina, aña mañana peñan de roga, pupe o imba, ella peñan de ella poñena. Y si tenemos algunos cargos y que dentro de una comunidad, porque eso se va abriendo cada vez más los círculos, entonces es importante pedir esta gracia hoy, ayer. Todo lo contrario de lo que el Señor hoy nos pide por medio de San Pablo. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Sepulcro del Señor, pero la tumba vacía encontró. La angustia la consumió y llorando ella pensó que se habían llevado a su Señor. Y un ángel se apareció y a María le preguntó por qué buscaba al vivo entre los muertos. Y el ángel le explicó que el Señor resucitó y fue corriendo a los discípulos y les dijo: aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Se levantó y al sepulcro él corrió, pero solo lienzo se encontró. Y a su casa él volvió y ahí mismo se preguntó por qué no entendía lo que pasó. No entendía que aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Y Jesús se apareció a dos discípulos que iban discutiendo hacia Emaús. No lo reconocieron, les ardió el corazón cuando Jesús a ellos les habló. Y cuando al fin atardeció, le pidieron al Señor que se quedara en casa con ellos. Y cuando Jesús el pan partió, se les abrieron los ojos y ahí mismo lo reconocieron. Y ahí mismo él desapareció y dijeron: aleluya, aleluya. No ardía en nuestro corazón.
Cristo en verdad resucitó. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día que resucitó, la muerte Él derrotó. Este es el día que la noche murió y el amor todo venció. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Cristo la muerte venció. Ya no tengo más temor, pues sé que vive mi Dios, glorioso Rey vencedor. La alegría del Señor vive en cada corazón, así que ahora dile al Señor. Aleluya, aleluya. Viva Cristo mi Rey. Aleluya, aleluya. Por siempre te alabaré. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos 8 hasta el 18. Aquí nosotros encontramos la curación de un paralítico. Lo primero que estamos diciendo aquí es sobre la predicación, es decir, que Pablo y Bernabé realizaron muchas obras milagrosas, una de las cuales está registrada en este pasaje. Pero, como decíamos, lo esencial y lo fundamental para que exista un milagro, antes que nada, es la predicación. Ya predicar, ya cuacana, lleva peñan de Yarañe, va peñan de Yara la mombeuseñan de Amba epalas y seaina. Los apóstoles no fueron a estas ciudades a hacer milagros y luego predicar. Esto, por ejemplo, es importantísimo que tengamos en cuenta, ¿verdad? No es que nosotros vamos primero a hacer milagros, cambiar esa mentalidad. Algunas veces la gente lleva, oye, calma, lo primero que busca es su milagrito, vea la estilo protestante, estilo secta, lo primero que busca es su milagro. Venga aquí el milagro, venga el milagro. Anda allí, que el verdadero milagro aquí es la conversión del corazón, y por eso aquí nos está mostrando la palabra de Dios que lo esencial y lo fundamental, antes que nada, es la predicación. Consecuencia de la predicación, consecuencia de escuchar a un Dios que nos quiere, que nos ama, que nos fortalece, viene entonces el milagro. Pero también tenemos que entender, dijimos, qué significa el milagro, ¿verdad? Porque hay que comprender bien. El milagro significa, antes que nada, antes que todo, significa entonces la misma conversión del corazón, el cambio interior de la vida del hombre, de la persona. Página la verdadero milagro, ¿verdad? Entonces tenemos que ir centrándonos en lo que el evangelista nos quiere comunicar. Lo que nos quiere comunicar es la predicación, el anuncio del evangelio de Pablo
y el anuncio del Evangelio de Bernabé. Ellos van hasta Listra. Y ahí entonces se van a encontrar después con este paralítico. Dice que este paralítico tenía sus piernas, en realidad, estaban paralizadas. Y además después te va a decir muy bien, era tullido de nacimiento. ¿Por qué? Y porque justamente si fuese simplemente un enfermo de unos días o un enfermo que le sucedió hacía días o semanas que quedó paralítico, que quedó tullido, lo que sea, entonces el milagro ciertamente que no iba a impactar. ¿Por qué no iba a impactar? No iba a impactar porque podría ser una farsa, ¿verdad? Ellos podrían decir, no, hasta hace una semana guatado y para ahí, oye, lleva. Y después ahora viene Guau y comienza a caminar. Ese me hace recordar, ¿verdad? Cuando aquí los protestantes trajeron, no sé, a un famoso, ¿verdad? Que iba a hacer milagro, que esto, que aquello, ahí, todo en el Estadio Defensor del Chaco, en silla de ruedas. Y ese vino había sido de Colombia. Haberlo evitado pillar para llegar a través de Facebook. El tipo que andaba por las montañas, que hacía hasta alpinismo, hacía el tipo. El milagro le hace caminar a un paralítico. Esta es una farsa muy grande y muy peligrosa, queridos hermanos, porque ese es el segundo mandamiento contra el segundo mandamiento de la ley de Dios. No tomarás en falso, ¿verdad?, el nombre de Dios. No tomarás ni dirás en vano el nombre de Dios. O sea, estamos jugando con el nombre de Dios. Y estamos jugando con intereses nuestros, intereses económicos, principalmente. Entonces uno mira, ¿verdad?, y se da cuenta enseguida. Entonces, queridos hermanos, es demasiado importante hacer una verdadera catequesis. Ya hay catequizar, allá y cuana, lleva cómo Dios actúa en la historia de la salvación. Cómo Dios se nos ofrece a nosotros y cuáles son los verdaderos cambios, ¿verdad? O sea, cuáles son los verdaderos momentos en que nosotros tenemos esa conversión en Dios. Pero tenemos que entenderlo, ¿verdad? Y tenemos que ponernos las pilas. Ya lean, ya entendean, Anila ya toma pesa de una manera simplemente literal, pensando que el milagro es un poder simplemente que nosotros tenemos para hacer cosas, ¿verdad? Sino que es la fuerza de Dios que verdaderamente llega al corazón, a la mente de la persona y lo hace cambiar en su manera de vivir. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Alguien me dice que no lo lograré. Un poco de fuerza para llegar y alguien me dice que no las tendré. Siento me consume la oscuridad. ¿A quién llamaré? ¿A quién llamaré? Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, ya
caminando, pronto la encontrarás. Si de los errores siempre aprenderás, es parte de tu vida, te tienes que levantar. Es que el sol tras las nubes siempre va a ocultar el paisaje más hermoso que ellos jamás verán. Porque en Jesús tus problemas se solucionarán, tus angustias en alegría pronto se convertirán. Y ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, esa es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, esa es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Tengo que intentarlo una vez más, aunque mis manos me duelen. Un poco más de fuerza para llegar, aunque tan lejos se siente. Si siento me consume la oscuridad, ¿a quién llamaré? A Jesús llamaré. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón, ponle alegría. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ángelos, aquí está Willy. Yeah. Dale positiva, dale positiva. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero.
que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el Cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el Cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Precioso Jesús, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe, de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón,
que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 14, de los versículos 8 al 18. Había en Listra un hombre que tenía las piernas paralizadas. Como era tullido de nacimiento, nunca había podido caminar. Nunca podía caminar. Bueno, esto es lo que nos está diciendo y se está subrayando principalmente en este evangelio, ¿verdad? En Listra, un hombre que tenía las piernas paralizadas. Tenemos que mirar y tenemos que ir ya estudiando esta situación para aplicarle a nuestra propia vida. Va a tener las piernas paralizadas. Las piernas paralizadas simplemente nos están diciendo que nosotros en la vida cristiana no estamos caminando como tiene que ser. Estamos imposibilitados de los pies. Estamos imposibilitados para irnos hacia ese GPS que es Dios, para irnos hacia nuestra meta, para caminar hacia el lugar donde Dios nos está indicando. Y entonces esto es lo que está queriéndonos decir. Estamos imposibilitados entonces de hacer ese camino. Hizo aquí la transición importante de escuchar acerca de la obra de Jesús y creer que era Él. Esto es lo primero que vamos a subrayar entonces en este paralítico. Como era tullido de nacimiento, nunca había podido caminar y sentado escuchaba hablar a Pablo. Nosotros verdaderamente necesitamos escuchar antes que nada la palabra de Dios para poder dejarnos tocar. Por eso, el milagro sucede como consecuencia, decíamos, de la predicación. La ababendo ñeeno ñande, ababende irimo ñande ayepamba, eva yapona hamba, ese vaya yapona, ciertamente que porimo hay la conversión. Dai porimo hay, peñande apustebe ayeva pete coe pahu, dai porimo hay, ñandere cobebe. Pete cobea lleva ojecabe ñande yara, a ojecabe y ponamía a pichacuera benguana. Entonces por eso está diciendo aquí que él sentado estaba escuchando hablar a Pablo. Hoy cuasena. Y a Pablo le llama la atención. La palabra de Dios es así, queridos hermanos. Ñande vos puede acreña lleva. O poco ñande lleva. Hoy que ve ñande puesto un vepe ñande ñame. A pediré ñande ñañe penuta lleva ña ponando. Peñande ñame o ña ponando ta peñande ña puesto un lleva ña mindu urire ña ponando ta ya etamba. Eiko peñande yara la yerurea seina. Sentado estaba escuchando hablar a Pablo. Es entonces lo que a nosotros nos puede cambiar. Si nosotros no tenemos la capacidad de la escucha, por eso es que el Antiguo Testamento insiste mucho en el Shema Israel. Acuérdate ahora como número 1, pese a mover la ignoración cuera. Pero moñe punure mover y Shema Israel. Escucha Israel. Obedece Israel. El escuchar, queridos amigos. Ya hay de nuestra misma naturaleza. La capacidad más importante debe ser la escucha. Upeare hoy la moco en la ñande nambi la lleva. Que tu echa la ñajendu. Ñajendu, la ñandera pichacuera y ajina. A ñajendu por todas partes, ¿verdad? La ñajendu un lado de Mintia. Escuchar los dos bandos. Escuchar a todas las personas. Escuchar entonces a nuestro alrededor. Escuchar a la comunidad. A todo lo que se están dirigiendo hacia nosotros. Ser capaces, ¿verdad?, de escuchar es esencial y fundamental. Entonces lo que se está subrayando aquí en este versículo. Y siempre te va mostrando y te va diciendo también, como era tullido de nacimiento, nunca había podido caminar. Andica tu ahí vengo la reguata lleva lande de erecoinojina peñan de yara peneñame, pene corazón.
diga tu moayoila yagüero guatá lleva peñande yaro yerurea ñande dentro de una sencillez y de un corazón que quiere ofrecerse y que quiere ser generoso y que quiere ser solidario. Con ala ñande ñando ponana, con ala ñande ya esa ponana lleva, porque hay olados y naveñande yara la yerurea ñande. Sentado escuchaba hablar a Pablo. Mirándolo fijamente, vio que tenía la fe necesaria para ser curado. Aquí ya viene el otro elemento, queridos amigos, porque en la medida en que nosotros también escuchamos, en la medida en que nosotros estamos atentos a la palabra de Dios, estamos creando y estamos transmitiendo también a los demás una actitud nuestra. Esta persona está atenta, a esta persona le interesa, esta persona tiene intereses diferentes y quiere cambiar y quiere hacer bien las cosas. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Mereces todas mis alabanzas, todo mi canto, amado Dios. Quiero vivir para alabarte, para adorarte, amado Dios. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Quiero cantar, aleluya, aleluya, a ti mi Dios. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por
La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe'e, Canal 25, primer canal católico del país. No fue casualidad o cosas de la vida que vos y yo nos hayamos encontrado. Esta historia que vivimos no es igual a las demás. Fue sellado con un pacto que siempre nos renovará. ¿Y qué más puedo pedir al dueño de la vida si tu amor es resultado de mis oraciones y poesías, esas que siempre y sin saber a quién las escribía? Pero seguro estaba yo que nuestro Dios te las leía. Ese tiempo nunca dejé de imaginar cómo sería tu sonrisa y tus ojos de enamorada. Y hoy no sé cómo expresar mi gratitud, mi buen Señor, porque a mi vida regalaste la razón de mi inspiración. Ella es la esa que tanto hablábamos, la que comparte todos los días conmigo un poquito de tu amor. No te prometo deslumbrantes y todas esas cosas que entorpecen el camino. Te doy este corazón que siempre fue testigo de la misericordia de aquel que nos amó primero. Y hoy no sé cómo expresar mi gratitud, esa que tanto hablábamos, la que comparte todos los días conmigo un poquito de tu amor. Descubre la película que te hará reflexionar sobre la fe y el sacrificio. ¡Abraham! ¿Qué estás haciendo, Abraham? Es una obra cinematográfica impactante que te llevará en un viaje emocional y espiritual sin igual. El Señor vino a mí anoche. ¿Qué? Dijo que debemos ir a Moria tú y yo. Sumérgete en la narrativa fascinante de un hombre dispuesto a seguir la voluntad divina sin cuestionarla, enfrentando desafíos y dilemas morales que resuenan a lo largo de los siglos. Lo apuesto en usted. Prometió hacer de mí un gran hombre, una gran nación. Ni siquiera tenemos un hijo. Lo tendremos. ¿Cuánto lo hemos intentado?
¿Por qué el Señor le hace recorrer tan largo camino para un sacrificio? No me interpondré en tu camino. Función especial, martes 10 de octubre, 20:30 horas. Cines Itaú del Sol. Colaboración Ñande Yarañe TV, 40.000 guaraníes. Su único hijo. Venta de entradas al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles, esta narración sobre la curación de un paralítico. Recordemos que Pablo y Bernabé habían sido expulsados primero de Antioquía de Pisidia, luego fueron hasta Iconio. Y también aquí, ¿verdad? Pero como los paganos y los judíos dirigidos por los jefes intentaron maltratar y apedrear a los apóstoles, estos al enterarse huyeron a Listra y a Derbe. Pepe ya yo tu página igual. Estamos en otra ciudad ya. Ciudades de Licaonia y a sus alrededores. Y allí anunciaron la buena noticia. Coabea cuera uina lleva, coabea cuera oñe moihina, oñe pregunta oñe eveñan de Yarawe. Y aquí se encuentran, habían lista enseguida, te presenta la situación, ¿verdad? Una vez que ellos huyen, una vez que ellos van, una vez que ellos van hacia otro lugar porque no le aceptan en Iconio, entonces van hacia Listra y hacia Derbe. Y es aquí donde nos encontramos con esta narración que ahora nosotros estamos meditando y reflexionando. Nos dicen enseguida, ¿verdad?, que estaba este hombre necesitando de la gracia de Dios, diga tuyo guatá. Y decíamos que Pablo, que estaba ahí, mirándolo fijamente, vio que tenía la fe necesaria para ser curado. Y le dijo en voz alta, levántate y permanece erguido sobre tus pies. Entonces, sentado, escuchaba hablar a Pablo. Vaya sura llama allá que es tan importante la escucha, es tan importante el estar atentos a la propuesta del Señor. Y por otra parte también insistimos mucho, estamos subrayando el aspecto del predicar, la prédica. Yande vaya yande la pisacuera, upechamante yeyeta otra yao, es decir, sacar esa ignorancia de que nosotros somos verdaderamente lo que tenemos que hacer ese camino con la gracia y la fuerza de Dios que continuamente se nos ofrece. Ñandea lleva. Yaye esa cuana, yaye esa pe anamba, ese papeñan de yaro y cuan, eñan de home, eñan de hina pe gracia. Ñandela yaye por abota hina lleva entre las miles de gracias del Señor. ¿Cuál es esa gracia que necesitamos para hacer nuestro camino de santidad? La gracia de Dios es aquella que nos santifica. La gracia de Dios es aquella que nos hace vivir felices. La gracia de Dios es aquella que nos ayuda a ser solidarios con los demás. La gracia de Dios es entonces aquella que nos hace verdaderamente vivir como hijos de Dios. Y entonces, ahora este paralítico está sentado y estaba escuchando hablar a Pablo. Entonces Pablo, mirándole fijamente, vio que tenía la fe necesaria para ser curado. Queridos amigos,
Esta frase es demasiado importante y esta frase es la que nosotros tendríamos que meditar. Esta es la frase esencial para cualquiera de nosotros, cristianos, seguidores de Jesucristo. Ñandeña y meajina veñan de ya esa secuela Cristi. Secuela Cristi dice ya veñan de yara la pucueri. Ya cuasemba eva peñan de yara la ñanembo ea. Ya cuasemba eva peñan de yara he iñandela ya copona hanma. Ya cuasemba eisha pañande ya güero guatana pe iñe ponaite o güero cueñandebe. Y entonces, por eso nos dice, mirándolo fijo, vio que tenía la fe necesaria para ser curado. Este es otro elemento también necesario y fundamental dentro de nuestra prédica, queridos amigos. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros vamos predicando, también el oyente va abriendo el corazón. Y en la medida en que uno va abriendo el corazón, comienza a tener también reacciones. Las reacciones que son siempre diferentes. Reacciones positivas y reacciones también negativas. Las reacciones positivas son justamente estas que mirándole fijamente quieren conocer más, quieren saber, quieren adherirse, quieren ser curados. Ubeaina lleva, veo mañana lleva, esa tan bebena, cuya guau mañana allá beso cangueo y bebena mañana en cualquier momento, o guajuta o puta decir. Así también dice el cristiano que verdaderamente tiene ese interés en conocer, en saber lo que Dios nos está pidiendo, lo que Dios nos está queriendo regalar. Entonces, vio que tenía la fe necesaria para ser curado. Y entonces le dijo en voz alta, levántate y permanece erguido sobre tus pies. Levántate y permanece erguido sobre tus pies. Él se levantó de un salto y comenzó a caminar. Así es que, queridos amigos, queridos hermanos, esto es esencial y fundamental también para nuestra vida cristiana. Porque en la medida en que nosotros escuchamos, en la medida en que nosotros nos interesamos, en la medida, por otra parte, que nosotros predicamos, cuando se hace esta simbiosis, se hace la unión de estos elementos, ciertamente que después el resultado, el fruto es una verdadera conversión. Conversión hacia Dios, conversión hacia una nueva vida. Y así entonces, queridos hermanos, yo me despido de ustedes por el día de hoy. Seguiremos con nuestros cursos bíblicos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.